Aleluya. Bienvenidos a la casa de Dios. Santo es el Señor. Dígale al hermano que tiene al lado, el Señor lo trajo para bendecir. Siempre que uno esté en la presencia de Dios hay una bendición. Amén. Cuando uno habla de bendición, las personas se crean la idea del dinero, enseguida la plata, y no es así. Hay personas que tienen dinero y no están bendecidas. Tienen una enfermedad incurable, se les destruyó el hogar. Eso no es bendición. Tener plata y no tener hogar no es bendición. Tener dinero y no tener salud no es bendición. Si usted tiene su casita donde vivir, no le falta el pan de cada día, tiene sus hijos, su cónyuge, tiene al Señor, usted está bendecido. Aleluya. La bendición de Dios. Mientras tanto, le pido que vaya buscando la segunda epístola o carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda carta o epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Si usted quiere escuchar uno o parte de los mensajes como el que escuchó anoche o el que piensa escuchar en esta mañana, no le digo que el mismo, pero algunos usted puede buscar en una página de YouTube. Saben que es YouTube, ¿verdad? Si ustedes tienen cara que casi no les gusta meterse en internet, se mete a YouTube y pone ahí Efraín Morán y hay una página y les pueden salir unas predicaciones. O si la quieren un CD también, pues se la puedo facilitar. Está ahí, segunda de Timoteo, capítulo 2. Está ahí. Voy a leer el verso 25 y 26 de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Estamos ahí. Si no tiene un problema de salud o un niño en los brazos, le pido que se coloque en pie. Y leemos esta parte de las Escrituras. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Vamos a hablar en esta mañana de el trato del hombre de Dios con el pecador. El trato del hombre de Dios con el pecador. Padre, gracias por tu palabra. Llénanos de sabiduría, de entendimiento. Guíanos con tu Espíritu Santo. Danos la ciencia que necesitamos para digerir, para discernir tu palabra. Sana a los enfermos en esta mañana. Glorifícate en el que está cautivo, en el que está atado, el que está perturbado, el que está afligido, el que está cansado. Tu gloria, tu presencia, tu gracia se derrame sobre su vida. Que el nombre de Jesús te lo pedimos, te damos gracias. Amén. ¿De qué vamos a hablar en esta mañana? Del trato del hombre de Dios con el pecador. Es decir, como el hombre de Dios, cuando hablo de hombre, también me refiero a la mujer. ¿Cómo debe tratar el hombre o la mujer de Dios a una persona que está en pecado? A eso me refiero. Uno de los grandes problemas que tenemos los seres humanos es las relaciones personales. Son
difíciles de encontrar compatibilidad con las personas. Nuestra forma de ser, nuestra forma de captar la realidad, los problemas, la vida, a veces no concuerdan con la forma de ver y de captar la realidad de otros. Nuestra forma de vivir o nuestra forma de ser, nuestro carácter, no compagina a veces con los demás. Mientras usted trata a alguien que no viva con usted, usted no va a tener problemas con él. Usted lo van a ver muchas veces como una moneda de oro. Usted puede agarrar a un hermano y saludarlo. Uy, este hermano es una bendición. Cómo inspira amor. Qué cariñoso es. Pero la mujer que vive con él y lo está oyendo, no se lo va a decir. Pero lo piensa, se lo regalo. Lléveselo. Porque ella vive con él. Y ella sabe que tiene sus mañas raras. Ella lo trata todos los días, lo ve levantarse y lo ve acostarse, o viceversa, para no entrar a defender el género femenino. También hay hombres que tienen que soportar a la mujer. Es la convivencia lo que dificulta esa relación personal. Usted puede tener problemas en su trabajo. Siempre hay alguien que trata de perturbar la paz. Pero usted sabe que al mediodía se va y vuelve en la tarde. Y que después se va al anochecer y no lo ve más sino hasta el día siguiente. Y si es sábado, gracias a Dios que le veré la cara el lunes otra vez. No tengo que soportármelo el domingo. Usted sabe que se va. Pero cuando usted tiene problemas con un hijo, tiene problemas con la esposa, tiene problemas con el esposo, usted sabe que usted tiene que llegar a su casa tarde o temprano. Y ahí lo va a encontrar. Ahí va a tener que enfrentar el problema. Y cuando usted ve en la mayoría de los casos que hay problemas de separación de matrimonios, los hay por problemas de convivencia. Yo creo que los niños ya se fueron y puedo usar algunos términos. Creo que cualquier persona da sexualidad. Un hombre o una mujer quiere satisfacerse sexualmente, cualquier hombre le llena y le tapa ese deseo, cualquier mujer hace eso. El problema es quién se lo soporta. ¿Quién se la soporta a usted? Usted puede ver a Miss Universo. Te prende el televisor y ve esas mujeres con cuerpo prácticamente perfecto. Y no se le ha pasado por la mente, uy, si así fuera mi mujer. Usted se le salen los ojos por las pantallas del televisor, ¿verdad? Pero yo le aseguro que esa Miss Universo no lava platos porque se le dañan las uñas. Las Miss Universo no te lava la ropa. Ella, el que se case con ella sabe que le tiene que poner una muchacha porque ella no lava ropa. Sabe que la Miss Universo no le va a vivir en cualquier parte de la ciudad, tiene que llevársela a una mansión a vivir. Algunos sueñan con ese tipo de mujeres, pero en el momento de la convivencia es que se dan cuenta que el hogar no lo sostiene la cara bonita. Que el hogar no lo sostiene el hombre que vio con aquel pecho cuando tenía la camisa desbotonada y se enamoró de él. Ya el pecho no vale ahí. Las personas se comienzan a dar cuenta es que lo que sostiene el matrimonio es el trato que usted le da a las personas. La forma como el hombre se siente tratado. A ver, ¿a cuánto les gusta llegar a la casa y que le quiten los zapatos? ¿A cuánto les gusta llegar a la casa y que la comida esté caliente? Y que cuando ya usted, porque usted sabe que los hombres comemos algo exagerado y algunos no comemos, tragamos. Y llega y cuando ya está por arrasar la última papa que le queda el plato, la esposa salga y le diga, papito, ¿quiere más? Nos encanta eso, ¿cierto?
que nos vayamos de pronto a levantar y ya la ropa esté planchada, la camisa esté doblada. Nos encantaría eso. Pero es que la gente se casa pensando en su beneficio. ¿Cuántos hombres no se han casado? Ahora sí tengo quien me lave la ropa. Ahora sí tengo quien me planche y me haga la comida. Pero no te has preguntado que la mujer tiene el mismo pensamiento que tú. Ahora tengo quien me saque al parque. Ahora tengo quien me pase y me compre el zapato que me gusta. Porque usted comete un grave error. A una mujer no se le puede regalar una prenda de vestir. Porque usted le regala a una mujer un par de zapatos y lo ve, qué bonito, y le dice, ¿y con qué me lo voy a poner? Tiene que comprarle el vestido. Y cuando le compre el vestido, ay, es que la correa que tengo no me pega. Tiene que comprarle correa. Y después le va a decir que no puede ponerse el vestido si no se arregla el pelo. Tiene que arreglarle la pinta completa. Todo se lo tiene que regalar. Cuando una persona comienza a convivir con otra, piensa en el beneficio de la convivencia de él, pero no piensa en la responsabilidad que él tiene con la otra persona. Y eso es como llamamos en la costa aquí el tire y jale. Todo el mundo echa para su lado. Es que usted no me saca, es que usted no me tiene la comida caliente, es que usted no me dice palabras cariñosas, pero mujer, ya eso pasó. Ya la sacada al parque, eso pasó. Y ahí viene el problema, ¿cierto? Le recomiendo que al menos una flor de esa de monte, que tenga el trabajo de agacharse a recogerla, lo haga de vez en cuando, para evitar esos problemas dentro del hogar. Las mujeres se callan, pero el día que explotan, explotan. Se le cae un año, 2 años, pero el día que se la va a soltar, se la suelta toda. Uno tiene que cultivar esa situación, y en algunos casos, para que la convivencia se mantenga en paz, a veces hay que perder. Hay momentos que uno tiene la razón y le toca a uno, es más bien como pedir perdón para evitar la Segunda Guerra Mundial. Tiene uno que llevar las cosas, aprender a actuar en los problemas, a no gritar, a no subir la voz, a no ofuscarse, a no alterarse, a no hacer tormentas en vaso de agua. Esos son algunos de los secretos de la convivencia que considero que no se aprenden mucho en un salón de conferencia. Se aprenden cuando uno enfrenta las situaciones y aprende uno a reaccionar ante ellas, a meditar y a tomar las cosas pacíficamente para ir enfrentando las dificultades de lo que es convivir con alguien. Y no solamente me refiero al matrimonio, me refiero a todas las relaciones personales a las cuales usted está obligado, porque no somos náufragos para estar solos en una isla que nadie nos moleste, no. Somos personas que estamos obligados a estar dentro de una sociedad y a relacionarnos con las demás personas. Y creo que a medida que nuestro carácter mejora, nuestra convivencia mejora. Mala convivencia es porque hay mal carácter. Usted no ve que hay personas que son como unos favoritos. Usted no les puede decir nada, cuidado lo pisa, porque se explota. Son personas completamente impacientes. Un problema de carácter que hay allí. Inclusive el carácter es hereditario. Si el papá es de mal carácter, puede que el hijo saque el carácter del padre. Eso se hereda. Pero la psicología que ha ahondado en este tema dice que el carácter se puede cambiar. Si el carácter no se pudiera cambiar, no habrían presos en las cárceles, no, porque yo heredé esto de mi papá y le di. Y como eso no se cambia, había que mantener a la gente en las calles. Pero se ha estudiado que el carácter del hombre es moldeable, es decir, la persona puede corregir su actitud. Y hay padres que se enojan con los hijos porque el hijo les alza la mano cuando lo regaña, tiene 2 años y usted lo va a reprender y le hace así, que le quiere devolver el golpe. Y algunos enojados dicen, bueno, ¿y este cabezón a quién saldría? A la cabezona y al cabezón. A ellos salió, lo heredó.
Y se va levantando de esa forma y el carácter se va fortaleciendo para su mal o para su bien. De tal manera que ese problema de carácter está tan ahondado en el corazón y el alma de la gente que corregirlo no es una cuestión de la noche a la mañana. Cuando las personas tienen problemas de carácter, las personas usted quisiera corregirlas de un momento a otro. ¿Cuántos no han destruido hijos porque quisieran que el hijo fuera la perfección y quieren ver de eso a la noche a la mañana? Le puedo decir que es un error porque usted hay áreas de su vida que no las ha cambiado. Hay padres que le exigen a los hijos que cambien cosas y ellos todavía tienen 40, 50 años y hay cosas que no han cambiado. Que tienen desde la adolescencia, desde que nacieron y no las han cambiado. Y quieren que todo el mundo ande en cierto grado de corrección cuando uno no ha cambiado todavía. El carácter es lo más difícil de tratar Dios en el ser humano. No estoy diciendo que para Dios sea difícil, sino que es lo más difícil que hay en el ser humano. Lo más duro para nosotros es cuando Dios nos trata el carácter. Dios puede pasar a una persona por necesidad, lo puede pasar por enfermedad, lo puede pasar por una adversidad, pero cuando Dios entra a tratar el carácter, ahí es cuando vienen los gritos y vienen los llantos. Inclusive me atrevo a decir que hay hombres y mujeres que Dios los usa tremendamente, pero tienen problemas de carácter. Una vez un pastor en Barranquilla tenía una hermana que él al principio desconfiaba de ella porque en pleno culto se levantaba a profetizar y comenzó a darse cuenta que las profecías se cumplían, lo que indica que Dios estaba metido en el asunto. Y un día se le dio por visitarla, no sabía dónde vivía, preguntó la dirección sin que ella supiera para caerle de sorpresa, para saber dónde vivía la pareja. Y se fue a donde la hermana y cuando faltaban 2 casas para llegar, vio salir unos plátanos por la puerta y cayeron en el centro de la calle. ¿Aquí qué está pasando? Y él, un poco temeroso que un cascarazo de eso no le cayera encima, se acercó por la ventana y asomó el ojo. La mujer estaba gritando al esposo: yo no te voy a fritar tajada, frítala tú. Y oye, pero ¿y esta no es la mujer que profetiza en la iglesia? Sí, pero tiene un problema de carácter, no le quiere hacer atajar al marido, estaba de pelea con él. Y yo le aseguro que cuando usted está con problemas con una persona, ahí no vale unción, sople, póngale la mano y llore, eso no se cura así. Una enfermedad sí se cura así. Usted reprende el diablo y se va, pero cuando alguien tiene un problema de carácter, repréndalo para que vea que se pone más bravo todavía. Eso lo tiene incrustado adentro. Y en la Biblia aparece un hombre usado por Dios, pero con un carácter tremendo. Y algunos teólogos le han llamado el profeta de fuego, porque Elías se caracterizaba que cuando oraba tenía un poder para mover la naturaleza. Hacían cosas, ocurrían cosas sobrenaturales. Elías mandó una palabra profética para que no lloviera en 3 años y medio. Mandó una palabra profética para que volviera a llover. Cuando lo perseguían, oraba y caía fuego del cielo y consumía a la gente. Era un hombre de un don sobrenatural. Y algunos le llaman por las manifestaciones de fuego el profeta de fuego. Pero este hombre estaba acostumbrado que cada vez que había un problema y Dios lo mandaba, tenía que dar una palabra dura. El que se encontraba con una palabra profética de Elías estaba como sentenciado a muerte. Los reyes que Elías le llevaba una palabra, le decía: voy a acabar tu descendencia, tu postrimería, te voy a arrancar de la tierra. Es una palabra terrible. Y ellos sabían que esa palabra se cumplía, era una palabra de Dios. Yo comprendo de que Dios usa a personas con amor, con cariño, y hay otros que los usa con una palabra dura. Dios tiene facetas. Pero eso no quiere decir que cada vez que Dios quiera hacer algo tenga que estar atropellando personas, tenga que estar mandando al infierno gente, tenga que estar destruyendo seres humanos, porque Dios sabe de que el hombre es un proceso, de que el hombre Él no lo puede modificar de un día para otro.
Y Elías tenía ese problema, que el carácter era imperante, era un carácter fuerte. Y Dios tuvo que usar algo para educarlo. Elías, cuando hace descender fuego en el altar, acaba con los profetas de Acera. Jezabel, su peor enemiga, se entera que había acabado con los falsos profetas que ella alimentaba, que ella sostenía, y se enfurece y le dice: así me haga Dios y aún me añada, si tu cabeza no ha caído de ti el día de mañana. Y él sabía que Jezabel también cumplía lo que ella hablaba, y huyó al monte de Dios y se metió por allá en una cueva. Cuando Elías se mete en la cueva, Dios trata de visitar a Elías para sacarlo de la depresión en que estaba, porque cuando alguien se encueva es que está deprimido. Usted no ve que hay gente que tiene problemas y se ponen a llorar y se meten en el cuarto y dice: que nadie me toque la puerta, no estoy para nadie, y a llorar como una magdalena. Yo no le estoy diciendo que no llore. Lo que le estoy diciendo es que el llanto no le arregla el problema. A usted se le pueden secar y salir los ojos del cuarto de tanto llorar, que cuando salga el problema está afuera diciendo: aquí estoy, si no me han visto, resuelvo. Eso no son actitudes. Y que el novio me dejó amarrarse una piedra en el cuello, adiós mundo cruel, no se aboba. Tanto hombre que hay, y con plata, maluco, feo, bonito, como lo quiera. Son actitudes de depresión. La gente se deprime. Y Elías se fue deprimido, el hombre de carácter tan fuerte. Porque usted puede ver gente de carácter fuerte, pero también son seres humanos, también se quiebran. También le llegan momentos duros. Usted puede ver personas que parece que fueran indomables, pero hay cosas que pasan que los quiebran. Y Elías ya estaba quebrado. Se fue a la cueva, se montó, se metió allá adentro y comenzaron a ver fuera de la cueva unas manifestaciones sobrenaturales. Comenzó un viento tan fuerte que soplaba, que dice que rompía los montes y quebraba las piedras. Y Elías no salió. Elías se dio cuenta que el viento, aunque era sobrenatural y venía con fuerza, Dios no estaba allí. Después del viento dice que vino una tempestad enorme, de tal manera que sacudía los montes, y Elías tampoco salió, porque Elías no había perdido el discernimiento. Él sabía que Dios no estaba allí. Pero de repente dice el libro de los Reyes que apareció un viento con un silbido apacible, un viento tranquilo, y el profeta se coloca el manto sobre la cara y sale de la cueva. Y cuando él sale de la cueva, Dios habla a través de aquel viento apacible y delicado, y le dice: Elías, ¿qué haces aquí? Comienza a hablar con el profeta. Esa forma de manifestación era lo que Dios estaba usando para darle una enseñanza a Elías, que estaba acostumbrado a ver a Dios en huracanes, estaba acostumbrado a ver a Dios en temblores, en fuego, estaba acostumbrado a ver a Dios en vientos impetuosos. Pero Dios le estaba tratando de enseñar que Él también se mueve en la tranquilidad, que Él también se mueve en la paz. Golpe, que no todo es autoridad, que no todo es palabra fuerte, que hay momentos en que tiene que imperar la paciencia, la misericordia. Le estaba enseñando a Elías que él no siempre era así. Y hay personas que conocen a Dios con una faceta, pero no conocen a Dios con la otra faceta. Dios no es solamente como yo lo he visto. ¿Cuántos de ustedes han pasado por una calle y han visto un edificio y están aburridos, llevan 20 años pasando por el edificio? Y yo le pregunto: ¿cómo es el parqueadero de ese edificio? No, yo no sé. Y usted no me dijo que tiene 20 años pasándolo y que usted le conoce todo de cabo a rabo. Usted ha pasado por el edificio pero nunca ha entrado. Y usted no sabe dónde queda el parqueadero, ni dónde queda el baño. Y usted nada más le ha visto el frente al edificio. Usted no lo ha visto por detrás, ni lo ha visto de lado. Cuando Pablo habla de cómo es el reino de Dios, usted le dice que pueda ser que lleguemos a la longitud, a la profundidad, a la anchura. Está hablando de 3 caras, no está hablando de una sola. Y hay personas que están acostumbrados a verle a Dios una sola cara, pero nunca lo han visto de lado, ni nunca lo han visto de espalda. Nunca han visto eso.
Moisés una vez quiso ver a Dios y le dijo: te voy a mostrar mis espaldas, no te puedo mostrar el frente. Ni las espaldas le había visto. Fue la primera vez que había visto a Dios de espalda y no le conocía el frente. Y ya había ido a Egipto, Dios había derramado plaga, pero no lo conocía. No sabía quién era Dios. Y hay algunos que le conocen una faceta, pero tienen que pasarnos cosas en la vida para que entendamos de que Dios no es solamente así. Dios es un Dios infinito y no lo voy a decepcionar. Usted nunca va a terminar de conocer a Dios, porque Dios es un Dios que creó la mente humana, pero Él no cabe en la mente humana. Es como decirle usted que va a meter el océano en un vaso de agua. Eso es imposible. El vaso de agua cabe en el océano, pero el océano no cabe en el vaso de agua. Usted cabe en Dios, pero Dios no cabe en usted. Eso es imposible. Usted nunca va a saber todo lo que Dios sabe. Pero lo que puedo comprender es que podemos entenderlo lo necesario para entrar en el reino de Dios. Cuando usted ve el libro de Apocalipsis, usted observa que lo más cercano que hay al reino de los cielos, a la presencia de Dios, al trono, no son los 24 ancianos, ni es el mar de vidrio. Lo más cercano que hay al trono son 4 seres vivientes. Y cuando usted ve la faceta de los 4 seres vivientes, que son unos querubines, se ven como si fueran unos fenómenos, porque dice que cada uno tiene 4 caras: cara de hombre, cara de águila, cara de buey, cara de ángel. Hay 4 caras. Nosotros en nuestro cráneo tenemos 4 facetas, parecemos un cubo, pero la cara es una sola. Usted no puede ver la cara a alguien de espalda, ni puede vérsela de lado, tiene que vérsela de frente. Pero si un ser viviente estuviera aquí, por donde usted lo observara, le mostraba una cara distinta. No las tiene repetidas. Y esos 4 seres vivientes están delante del trono. Es decir, que ellos representan la creación, porque el hombre, está la representación del hombre, está la representación del buey, que representa a los animales domésticos, está el águila, que representa el reino de las aves, están los ángeles, que representan su reino. Hay una representación de toda la creación, lo que indica que cuando Dios va a derramar un juicio, tiene presente la creación, la recuerda primero antes de desencadenar. Y esos 4 seres vivientes, al tener las 4 facetas, indica que tiene el conocimiento de las 4 cosas: del hombre, de las aves, de las bestias, absolutamente de todo. Y allí es cuando usted escucha que de día y de noche las únicas palabras que registra el libro de Apocalipsis es que los 4 seres vivientes tienen una expresión que dice: santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Ellos todo lo que dice allí en el trono es santo, santo, santo. Y se entendía de que decían santo, santo era por una alabanza, por una adoración, por una exaltación a Dios. Y no era eso, sino que Dios está sentado en el trono y ellos lo único que están observando en sus 4 facetas es la presencia de Dios. Pero cada vez que ellos observan la presencia de Dios, están viendo algo diferente. Y no es que Dios cambie, sino que cada vez que ellos ven a Dios, Dios les revela algo que ellos no conocían. Dios les muestra algo que ellos nunca habían visto, porque Dios es un Dios infinito. Y al ver ellos una revelación nueva, cuando ven la revelación que Dios les da de sí mismo a los 4 seres vivientes, lo que hacen ellos es decir: santo. Y viene otra revelación: santo. Y viene otra revelación: santo. Y viene otra revelación: santo. Y día y noche Dios siempre tiene algo bueno. Por eso el que vive en la presencia de Dios le conoce tantas facetas a Dios que la gente no se cansa. Hay personas que dicen: oye, esos predicadores sacan mensaje y sacan mensaje y saca y saca y saca y saca. Yo conozco unos que no repiten mensaje. Yo le estoy diciendo que repetir mensaje sea malo. Si Dios le puso en el corazón que repita un mensaje, repítalo. Pero que no sea por negligencia, no fue que no estudió, sino porque Dios le puso en el corazón que lo repitiera. Pero lamentablemente, cuando poco se busca a Dios, se conocen pocas facetas. Y hay gente que se agarra de una estructura. Yo estuve por allá metido en un pueblo, yo creo que ni el diablo se mete por allá, por la Guajira venezolana. Y cuando fui allá, usted ve gente con un conocimiento tan rudimentario. Y usted habla con ellos y cada vez que habla con ellos le repiten lo mismo.
¿Por qué? Porque son personas que eso fue lo que les transmitieron y eso es lo que conocen de Dios. No se han preocupado por ahondar, por profundizarse. A medida que usted va conociendo a Dios, se va dando cuenta que hay cosas que no son como usted creía que eran. Que hay cosas que usted pensaba que era así, pero que Dios le está diciendo que no siempre es así. Hay hermanos que se crían con un líder que canta y cuando se monta al culto dice aleluya. Y usted ve que todos los líderes de la iglesia son así, todo el que se monta dice aleluya. Y yo digo porque se han criado con esa faceta. Pero el que ha visto otras facetas se da cuenta que decir aleluya para montarse al púlpito no está mal, pero que hay otra forma de dirigir un culto. Una cosa es irse del lado del pecado y otra cosa es la repetición de la repetidera. A las únicas que les gusta la repetición creo yo que son a las mujeres. Topacio tiene 20 años en la novela, la dan ahora y vuelve y se la ven otra vez. Ya la pasaron 3 veces, 4 veces y siguen noveleando, viéndose el mismo cuento. Pero las repeticiones no llegan, no sirven. Se necesita renovación. Aleluya. Y eso va tratando Dios con el carácter de uno, lo va formando. Y Dios cambia el carácter. Dios se aguantó a Moisés 40 años en un desierto y lo cambió. Pero es que yo no me puedo aguantar un cabezón 40 años tampoco. Eso se lo aguanta Dios, pero la gente no te va a aguantar a ti. Si vas a esperar 40 años que alguien te soporte, te vas a pegar una patada y te van a echar. Porque las personas a veces creen que la gente es Dios y la gente no es Dios. Dios te aguanta, pero la gente no te va a aguantar. La gente no te va a soportar. Si hay personas que tienen más carácter y dicen que a mí nadie me quiere, a donde voy me echan, a donde voy me sacan el cuerpo, hay un grupito de personas hablando y llego y parece que llegar a la roya todo el mundo se va y me deja solo. Porque el problema no es la gente, el problema eres tú. Y las personas no te van a estar soportando toda la vida. Sin embargo, cuando uno entra al Señor, Dios lucha con uno no solo por cambiarlo a uno, porque si Dios lo cambia a uno, esa persona cambiada, el trato con el semejante también puede cambiar. De allí que podemos tomar un ejemplo palpable, que fue la venida de Jesucristo. Estamos viendo un Dios perfecto. Estamos viendo un Dios que no peca y que vino a la tierra y no pecó. Un Dios sin equivocaciones viviendo en un mundo corrompido, lleno de errores y lleno de defectos. Pero cuando Jesús vino a la tierra, usted ve que el problema no era el mundo. Jesús vivió en el mundo y no pecó. Vivió en esta tierra y no hizo lo malo delante de Dios. Porque a veces nosotros, por nuestras limitaciones, culpamos a las personas. Porque no somos capaces de pronto de tratar a alguien como se debe. Entonces le echamos la culpa a la gente. ¿A cuántos padres no les cuesta trabajo decirle a un hijo, te quiero? Por la parte del machismo, que te quiero ni que nada, eso hay que darle palo, garrote, para que se enderezca. Hay momentos en que el palo es bueno, pero es que tú no puedes darle palo a una persona toda la vida. Nunca le han dicho te quiero al hijo. Nunca le han dado un besito en la frente y dice ese hijo mío es un malvado, pero para tapar el defecto que él tiene, la limitación. Y usted va a andar en el problema, es que mi papá era así, pero es que el hijo tuyo no tiene culpa que el abuelo era así. Eso no es culpa de él. Que no estudie, si yo tampoco estudié. Tienen unos resabios, unas actitudes que no se modifican. Y Jesús vino y usted ve que Jesús, una de las grandes críticas que recibía era que comía con publicanos y pecadores. Las críticas que recibía era que andaba con torcidos, que andaba con personas que todos sabían del mal testimonio que había en ellos. Pero el problema no es andar con la gente, el problema es hacer lo que la gente hace. Yo puedo hablar con un borracho, lo que no puedo sentarme es en la parranda con él, porque ese cuentecito no es que yo voy a cambiar a mi esposo, yo me siento en la parranda y no me venga con ese cuento. Eso es mentira. Pero yo puedo hablar con un borracho. Si no pudiera hablar con los borrachos, si no pudiera hablar con una prostituta, si no pudiera hablar con un delincuente, me tocaría salir del mundo, porque esto está lleno de eso. Lo que tenemos que aprender es a tratar a esa gente, a saber convivir con ese tipo de personas, porque la sociedad está cundida de eso. Y quisiera entrar en el primer principio. No me voy a extender mucho porque sé que los abanicos están apagados por la falta de luz.
El primer principio que encontramos en las Escrituras para corregir a alguien o para tratar con alguien que está en pecado, podemos observarlo cuando en el capítulo 28 de Proverbios aparece un texto que nos dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Aquí tenemos un principio cómo corregir a alguien. Y lo primero que nos enseña es que nos habla de dos características: de la misericordia y de la verdad. Esas dos cosas tienen que mezclarse, porque si usted mezcla una cosa y no mezcla la otra, usted va a tener la mitad y eso no sirve. Aquí en Colombia hace años salió un pegante que se llamaba Rally, que eran dos barras y que usted las mezclaba. Y cuando usted las mezcla y las ponía sobre el metal, se ponía duro como una piedra, servía como de un protector. Pero es que a usted una barra no le sirven son las dos. Porque una barra no pega independientemente, tienen que mezclarse las dos para que pueda ser efectivo el pegante. Eso es como el matrimonio. Usted sola no puede engendrar un hijo y usted solo no puede parir, tienen que unirse los dos. Se necesita la unidad de dos cosas para que cause efecto. Y eso es lo que está diciendo el proverbista: se necesita misericordia y verdad. Me llama la atención que en el orden en que escribe las cosas, primero pone misericordia y después pone verdad. Quiere decir que primero Dios no llega diciendo la verdad, primero Dios llega demostrando amor. Cuando la gente llega del mundo ya ha probado el amor de Dios, tanta sinvergüenzura que ha hecho, y Dios todavía aguantándoselo, soportándoselo, tantas cosas y tantos errores, y Dios no le ha hecho nada. Toda la vida le ha demostrado que lo ama, que lo quiere, que lo aprecia. Se viene a mi mente la vida de la mujer que le trajeron, que iban a apedrearla porque la habían encontrado en el acto mismo del adulterio. Y cuando el Señor trata de juzgar la situación, la presión que había de la gente sobre él para que dictaminara la sentencia sobre la mujer, el Señor lo que le dice a las personas es: el que esté sin pecado sea el primero en lanzar la piedra contra ella. Me agrada esto porque la corrección del pecado de los rabinos, de los fariseos, de los saduceos, del pueblo que conocía la palabra, estaba basado primero en la conciencia. Yo creo que para Dios poder tratar con alguien, lo primero que hace es atacar su conciencia. Porque la conciencia es el discernimiento de bien y el mal. El gran problema es que mucha gente no le hace caso a la conciencia. Las personas, la conciencia los acusa y es como si nada, como si nadie le estuviera diciendo algo. Pero eso tiene un gran problema, porque si usted la conciencia no le obedece, la conciencia comienza a callarse. Y eso lo habla la Biblia como la conciencia que se cauteriza. Cuando usted habla de cauterización o escucha esta palabra, es algo que está quemado. Cuando las personas sufren ciertas enfermedades, sacan un cautín, una pistola eléctrica, y comienzan a quemarle en el lugar donde salen las verrugas, donde salen los lunares, y ahí no nace más nada, y lo que queda es una cicatriz, para que la verruga no salga otra vez. Eso pasa en la conciencia, se cauteriza, porque llega un momento que Dios habla a través de ella, la conciencia se pronuncia, pero la gente no lo acepta y la conciencia comienza a callarse. Por eso la gente hace el mal, pero ya la conciencia no le dice nada, porque la tienen cauterizada, se hundió, se destruyó. Por eso deberíamos darle gracias a Dios si todavía la conciencia nos habla. Si todavía la conciencia nos redarguye, si la conciencia trata con cada uno de nosotros. Aleluya. Y el apóstol Juan aún se va más allá, porque el cristiano tiene una ventaja, que le dice que si nuestro corazón, hablando de la conciencia, si nuestro corazón no nos reprende, mayor que Dios es nuestro corazón. Si el corazón no se dio cuenta del mal, al menos tenemos un ayudador, un paracleto. Tenemos a alguien que está dentro de nosotros, que a pesar de nuestra ceguera nos redarguye, dice la Escritura, de justicia, de juicio y de pecado. Cuando uno tiene la presencia de Dios, cuando uno tiene el Espíritu Santo, cuando uno está lleno de eso y comete un error, prácticamente se prende ese sensor, se prende ese bombillo
amarillo, y hay algo que le dice a uno: lo que hiciste está mal, lo que hiciste a Dios no le agrada, o lo que piensas hacer es pecado ante los ojos de Dios. Esa es la ayuda de Dios que recibimos. Por eso, cuando alguna persona se encuentra en una condición pecaminosa, pero tiene el Espíritu Santo y se abre a Él y le hace caso, tenga la seguridad que va a salir de esa condición, tenga la seguridad que va a salir restaurado, que va a salir bendecido, porque el hombre no se puede meter en tu corazón para levantarte y para estar detrás de ti diciendo lo malo y lo bueno, pero el Espíritu Santo sí puede. Y todos los que estamos aquí estamos porque Dios trató con nosotros, se metió en nuestro corazón, nos levantó, nos redarguyó, hicimos caso a la voz de Dios y hoy estamos restaurando, alabando y glorificando su nombre, porque la presencia de Dios entra en nosotros. La mujer que trae delante del Señor la trae, y el Señor, al ver que todo el mundo se fue redarguida a su conciencia, les dice a la mujer: ¿dónde están los que te condenaban? Yo tampoco te condeno. Entendemos que la intención primaria de Dios con el hombre no es condenarlo, es salvarlo. El Señor no vino al mundo a condenar. Para condenar se hubiera quedado en el cielo, que se lo lleve el diablo a todos. Pero no hizo eso, vino con la intención de salvar. Él vino a buscar lo que se había perdido. Aleluya. Y la mujer, cuando se encontró con el Señor, no recibió ese impacto condenatorio, no recibió ese impacto del infierno, del fuego eterno. No, yo tampoco te condeno. Considero que Dios es como las señales de tránsito que hay en las carreteras donde hay un hueco y ponen una bandera roja. Lo que está indicando la bandera roja es que ahí hay un peligro, que no te acerques, que no pases por ahí. Es una advertencia. Lo que hace Dios es advertir al hombre, no condenar al hombre. Si usted cayó en el hueco con advertencia, la culpa no es del Estado, la culpa es que usted vio la señal y se metió. El problema es que Dios se pronuncia y la gente sigue la misma vida, diciéndole a Dios que eso es indebido. Si usted sigue por ahí, ya Dios abandona su responsabilidad. Y la mujer lo que entendió era que el Señor no vino a condenarla, que el Señor no vino a destruirla, que el Señor fue buscando, demostrándole misericordia. Se viene a mi memoria una vez que un fariseo, Simón el fariseo, invitó a Jesús a su casa. Y cuando el Señor llega a la casa de Simón el fariseo y se sienta, el fariseo, estando conversando con Jesús, se metió una mujer y comenzó a enjugarle los pies con lágrimas y a enjugárselos con los cabellos. Y el fariseo que estaba allí tenía una gran reputación. Los fariseos tenían muy buena reputación porque eran personas que guardaban la ley de forma muy estricta. Y él sentía que la presencia de esa pecadora era indebida. Había un rechazo por la pecadora. Yo considero que uno debe rechazar el pecado, pero no a los pecadores. Hay gente que cree que se va a infectar tocando a otro, agarrando a otro, abrazando a otro. Yo no le digo que usted esté repartiendo por ahí besitos. No soy partidario de eso. Porque hay chulos, no son hermanos, son chulos que hay en la iglesia, que salen a las muchachitas de 15 y de 20 años, no las besan, les chupan el cachete. ¿Por qué no vas a besar a hermana de 90 años? ¿Por qué no vas a besar a intercesora de 80? Esa le huye. No es que este es ósculo santo, un carnal es lo que es. Yo creo que cuando verdaderamente hay amor, usted besa a la anciana, y besa a la joven, y besa al niño, besa al que sea. Y lo hace de forma honesta. Y este hombre tenía un repudio por la mujer. No debería estar ahí, pero la mujer se metió en la reunión del hombre que se creía perfecto, el irreprensible, el Señor, y la mujer pecadora. Pero el cuadro lo que hace es que el Señor discernió el pensamiento de Simón el fariseo. Y cuando él discierne el pensamiento de Simón el fariseo, corrige a Simón el fariseo con amor y corrige a la pecadora con amor también. Y comienza no diciéndole: tú eres mal pensado, no, sinvergüenza. Todo lo que se le está pasando por la cabeza, él no le dijo eso. Fue un hombre sabio. Y le dijo: Simón, vine a tu casa y no me has lavado los pies. Costumbre entre los judíos, ¿verdad? Lavarse los pies.
Si llegué a tu casa y no me he lavado los pies, pero esta que es pecadora no ha cesado de besarlos. Vine a tu casa y no me has dado beso, y esta que es pecadora no ha dejado de besarlo. Vine a tu casa y no me has enjugado, no me has lavado las manos, y esta no ha dejado de enjugar los pies con sus cabellos. En pocas palabras, esta mujer que para ti es corrompida, algunos dicen que era prostituta, la Biblia dice que era pecadora. Cuando uno dice de pecado puede ser robo, puede ser cualquier cosa. Hasta ahí llego yo, no me atrevo a decir eso. Pero dice que el Señor le dijo, esta ha hecho lo que tú no has hecho. Porque es que el problema del pecado no es como le caiga usted al hombre. El problema del pecado es cómo le caiga usted a Dios. Y hay personas que te pueden caer mal a ti, pero le caen bien a Dios. Porque Dios no lo llamó a uno a caerle bien a la gente. Dios lo llamó a uno fue a caerle bien a Él. Y hay personas que pueden despreciar a otros. Hay personas que pueden despreciar a otros. Tenerlos en poco. Hay personas que prácticamente son así. Pero es que yo creo que cuando a alguien le cae bien a Dios, le cae bien al que le caiga bien a Dios también. Aleluya. Si yo estoy bien con Dios y alguien lo busca igual que yo, me tiene que caer bien porque él le cae bien a Dios. Esto es una cadena, pero el que vive en la carne le cae mal el espiritual. Y el que anda en el espíritu ve al carnal torcido, aunque lo sabe sobrellevar. El carnal no sobrelleva el espiritual, es el espiritual quien tiene la fuerza para aguantárselo y soportarlo. Las personas no comprenden eso. Una vez, cuando el apóstol Pablo estaba ya orando en una azotea, Dios bajó y le mostró un lienzo con cuadrúpedo, con bestia. Bajó el lienzo y le dijo, mata y come. Y le dijo, yo no puedo comer de eso, porque nada inmundo ha entrado en mi boca. Y el Señor le dijo, no llames inmundo a lo que yo he santificado. Ya estaba preparando el terreno, porque para un hebreo era una inmundicia entrar a la casa de un hombre gentil. Y había un hombre allá a unos kilómetros de donde estaba Pedro, que se llamaba Cornelio, que estaba orando, que estaba clamando, y se le apareció un ángel y le dijo, vaya y busque en casa de Simón el curtidor a un hombre que se llama Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y se fue, mandaron los mensajeros, se fueron para donde Pedro, y cuando tocaron la puerta ya Dios le había dado la experiencia del lienzo, y le dijo, unos hombres vienen por ti, no rehuses ir allá. Se fue Pedro con los hombres y entró a la mala. No entró de buena voluntad, entró a la mala donde Cornelio. Sentía que Cornelio, por ser romano, era un inmundo, era un impío, era un hijo del diablo, estaba perdido, huelía candela, fuego. Ya estaba el diablo que se lo llevaba y le dijo, para nosotros los hebreos no está bien entrar a la casa de un gentil, porque para nosotros es inmundicia. Pero es que había una conexión. El Cornelio romano estaba orando a Dios y Dios le mandó un ángel, y Pedro, que era hebreo, estaba orando en una azotea. Ambos clamaban el mismo Dios. ¿Y qué hizo Dios? Unió a un hebreo con un gentil que no se conocía. Y todavía Pedro seguía con la desconfianza. ¿Será que es verdad? ¿Será que no es verdad? Y comenzó a predicar el evangelio y no oró ni ministró. Cuando el Espíritu de Dios cayó y comenzó Cornelio y toda la familia a hablar en lengua, y Pedro quedó con la boca abierta y dijo, ahora entiendo que el Dios de los hebreos también es Dios de los gentiles, que se ha derramado sobre el pueblo que yo consideraba inmundo y que yo consideraba así. Y vayámonos un poquito más allá. ¿Cuántas iglesias no se gustan? No se gusta. Y no se supone que si usted tiene a Dios, el Dios que está buscando él es el mismo Dios que estoy buscando yo. Sin embargo, hay ese rechazo. Yo digo, alguno de los dos tiene que andar mal. Porque es que el que tiene a Dios siente cuando otro lo tiene. Eso es algo que se percibe, que se discierne. Cuando Dios está en una persona, es atraído por el otro que también tiene el mismo Dios. Y eso fue lo que había pasado en la casa de Simón. Simón veía con rechazo a esta mujer, la consideraba una impía. Le tenía cerrado el reino de los cielos, la tenía condenada, la tenía metida en un rincón, no aceptaba que una mujer pudiera tocar al maestro. Yo he conocido gente que todavía tiene algunos vacíos en la doctrina y le dicen a uno, una mujer no se puede montar el púlpito. La Biblia dice que la mujer calla en la congregación. Una
mujer, la Biblia dice que cuando está menstruando no se puede montar al altar. Pero yo no tengo que hablar de tanta doctrina para resolver eso. Había una mujer que tenía 12 años con un flujo de sangre. Y que cuando una mujer en el Antiguo Testamento, porque Jesús no vivió bajo la gracia, vivió bajo la ley, y cuando Jesús estaba en la tierra, la mujer de 12 años que los médicos la habían desahuciado, vio pasar al maestro, y cuando vio pasar al maestro, dijo: este hombre me puede curar, y se metió entre la multitud. Si alguno la veía, la podía sentenciar a muerte. Se escabulló, tocó a la gente estando en esa inmundicia, se acercó y le tocó el manto. Cuando le tocó el manto, Jesús comenzó a preguntar: ¿quién me había tocado? ¿Quién me ha tocado? La mujer salió y le dijo: mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Yo digo, ¿qué es más santo, el altar o Jesucristo? ¿Cuál de los dos será más santo? Si Dios es santo, 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 3 veces santo, y si el Hijo de Dios se dejó tocar por una mujer con flujo de sangre, ¿por qué no se puede montar al altar si Dios se deja tocar por ella, que es santo? También puede predicar y también puede tocar la palabra de Dios. Los niños venían con ese desorden. Usted sabe cómo son los pelados. Venían con ese desorden y los discípulos: bueno, que hay que poner orden, tú un relajo que hay aquí. Y el Señor dijo: deja a los niños venir a mí, deje que me jalen el pelo, que me quiten la sandalia, que me pellizquen, déjenlo venir a mí, que de los tales es el reino de Dios. Es que el orden del hombre es una cosa y el orden de Dios otra cosa. A veces uno quisiera tener a la gente en la iglesia como quietecita, que ningún niño llorara. Porque no te acuerdas tú cuando eras un gritón, pechichón, consentido. Eso no te acuerdas. Quieren mantener una parálisis dentro de la iglesia, que nadie se mueve, y cuando cae el poder de Dios no sale brincando uno, saltando el otro, hablando en lengua otro, y cualquiera dice: qué desorden. Pero si eso lo está haciendo Dios, ¿cómo quiere que yo pare eso? Que el que tenga ganas de hablar lengua, que hable; el que quiera brincar, que brinque; el que salte, que salte. Si Dios metió la mano, yo no soy nadie para detener eso. Esa idea en Simón el fariseo: este hombre anda mal. Un profeta diciendo eso. ¿Quién dijo que el profeta anda huyendo de los pecadores? El profeta anda detrás de los pecadores para ganárselo, no anda huyendo a ellos. Y hermanos, cuando él tenía ese mal pensamiento con Simón el fariseo, el Señor le dijo: Simón, te voy a enseñar algo que no has aprendido. Porque para poder ser fariseo o rabino eran 20 años de estudio. Es decir, que Simón tuvo que haberse levantado desde muy pequeño en el fariseísmo. Me atrevería hasta asegurar que nunca fumó. Nunca supo que era una copita de ron. Nunca supo que era la champeta ni el reggaetón. Siempre vivió apartado de eso. Y se creía el correcto y veía a los demás como unos inmundos, como unos sucios, como unos malvados entregados al pecado. Y le digo: Simón, pero hay algo aquí que te va a cambiar la doctrina. Hay algo aquí que te va a voltear el cerebro, porque te voy a decir algo que va en contra de tu teología. Porque el que poco ama es porque poco se le ha perdonado, pero el que mucho ama es porque mucho se le perdonó. Y esta mujer está quebrantada, tiene un dolor en su corazón. Tú has sido correcto, pero nunca derramó una lágrima. Tú has sido correcto, pero nunca te has ofrecido hacia Dios. Has sido fariseo para venderle una imagen a los hombres, pero a esta mujer no le ha importado que tú la condenes, que tú la maldigas. Ha venido a abrir su corazón, por lo cual sus muchos pecados le son perdonados. Yo no le voy a cerrar el cielo, yo no le voy a dar la oportunidad de arrebatar el reino de Dios. Le demostró amor. Le demostró amor. Dios no le niega la puerta a nadie. El problema es que hay gente que no entra, que no la acepta, que es diferente. Pero Dios no le niega la puerta a nadie. Dios anduvo con los pecadores y le insistió a la gente en la salvación. Él no se opuso a que nadie entrara al reino de los cielos. Pero detrás de la misericordia y de esa compasión divina, tenemos que entender que el hombre de Dios no solamente debe ser compasivo, también hay que aprender a decir la verdad. Amén. Y eso es otra parte cruda para algunos, porque es que de amor no se vive. De amor no se vive, dicen algunos. Hablo en términos terrenales, humanos, no divinos. Usted cuando estaba enamorada
No le decía, papito, yo me vuelo contigo. Vivimos debajo de un puente. Eso lo dices ahora. Vivimos debajo de un puente y cuando el estómago pique, le va a echar besito al estómago. Claro que no, el estómago se llena con yuca y papa. Eso no se llena con besitos ni con caricia. Cuando se te rompe el zapato, dale un besito para que se cosa. Tienes que pagar un zapatero. El amor es esencial, pero el amor necesita complementos. Quiere decir que hay amor, pero también tienen que haber otras cosas. El problema es que algunos se escudan en eso. Yo tuve una oveja que me hacía por mí. Y cuando tenía una hija que la tenía caprichosa, le aceptaba todo, le hacía escándalos en la calle, la llevaba y cuando quería algo que veía se revolcaba en la calle, en la tierra, y por miedo al espectáculo salía y le compraba lo que ella quería, la tenía manipulada. Y yo le decía, póngale freno ahora, que puede, porque después no le va a poder freno ahora. Yo renuncio a esas palabras en el nombre de Jesucristo. Y yo digo, es que yo te estoy condenando, la estás condenando tú que no la corriges. Se escudan en el amor, es que hay que darle amor. Es que hay que darle compasión, sí, pero es que hay que decirle la verdad también. Yo digo que el evangelio es como una torta, que no solo es harina. Hay que echarle huevo, hay que echarle mantequilla, hay que echarle azúcar, hay que echarle sal, hay que echarle crema, no es una sola cosa. Y hay gente que quiere volver el evangelio una sola cosa. Y el evangelio tiene complementos. Y hay que aprender a decir la verdad. Jesús se quedó viendo a la mujer y la mujer vio amor. Hay amor, o sea, que cada vez que yo peque yo puedo pecar y el amor de Dios va a estar ahí, sí. Pero el Señor le dio una advertencia: vete y no peques más. En pocas palabras, cuando te agarren otra vez, yo no voy a estar ahí. Y ahí sí te van a dar piedra. Aprovecha la misericordia y enderezate. Porque el amor de Dios es una expresión necesaria. Nosotros necesitamos ser amados, pero necesitamos también ser corregidos. Necesitamos revolver las dos cosas. Yo digo que hay personas que cuando no quieren la corrección de otros sino la destrucción, le buscan los errores y le están diciendo la verdad: usted hizo esto, pero se lo está diciendo para destruirlo, no para levantarlo. Pero cuando alguien está buscando corregir a otro para que se restaure, se lo dice con amor. Usted ve un error en un hermano y lo llame aparte. A mí me llamó una vez una profesora de primaria porque yo tengo un defecto, que yo no digo haya, sino que se me sale y digo es haya. Y me llamó aparte y me dijo: hermano, no es haya, es haya. Y yo no me corregí, me fui por allá a predicar en una radio que me invitaron y me llamaron por teléfono y me mandaron el halago primero, como la enfermera que primero echa el alcohol y ¡chua!, después mete la inyección. Me dijo: qué bonito mensaje, hermano, pero no es haya, es haya. Yo digo: oye, pero al menos me echó alcohol, porque algunos llegan es con el machete, hermano, volando cabeza. Y yo he entendido que primero hay que aprender a amar para por amor corregir, no por odio ni por resentimiento, sacarle a flote los errores de la gente. Tenemos el proceso de un gran hombre de Dios que podíamos decir que estaba condenado. Todos sabemos la historia de David y Jonatán. Perdón, de David y Betsabé. David y Betsabé habían cometido un pecado de adulterio y había quedado escondido. Considero que el único que conocía ese pecado era Joab, porque David le mandó una carta y le dijo: póngalo en lo más recio de la batalla. ¿Para qué? Para que lo mate. Joab, que era general, dice: oye, pero si este hombre lo pongo en el frente más recio de la batalla, lo voy a matar. Él sabía que la intención de David era matarlo. Joab se había dado cuenta y por eso fue que Joab hizo lo que le dio la gana en el reino y David nunca lo corregía, porque sabía que Joab le sabía el cuento, el tapado que tenía. Y le mandó la carta y yo me imagino: póngale lo más recio de la batalla. Atentamente, David, siervo de Jehová. Lo había mandado a matar, a aniquilar, y había adulterado con su mujer para tapar el embarazo que ella tenía. Y él pensaba que ya eso había pasado. Algunos calculan el tiempo y dicen que más o menos había pasado un año. Cuando el tiempo transcurre, ya la gente cree que a Dios se le olvidó lo que hicieron. Pero Dios tiene una forma de corregir, que Dios se aparece cuando uno
piensa, la mano de Dios aparece. Y en cualquier momento Dios le habló a Natán y le dijo, vaya donde David, le va a decir esto, esto, esto y esto. Y Natán se va, pero Natán no llegó con un machete. Natán no vino a decirle, veo bandido, hijo del diablo, y que el corazón conforme de un sinvergüenza, homicida, adúltero, criminal. Él no le dijo eso, sino que él llegó y le montó una figura, porque Natán sabía que si el rey se enfurecía, le mandaba a cortar la cabeza. David tenía el poder para mandarlo a matar, y entró suavecito. Usted no ve que hay hermanos que usted le ve ese bigote así grande, y así, y uno le da como miedo decir las cosas. Ahí hay un pastor en Caracas que le llegó un hombre así, y él le tenía miedo hasta saludarlo, y con esa voz gruesa. Y un día lo fue a visitar a su casa y lo encontró sentado en la silla, y la mujer así chiquitica, se calla la boca. La mujer diciendo, se queda ahí sentado mientras yo hago la comida, no dice nada. Y el pastor se quedó viendo y dijo, ah no, si esto es pan comido, pura bulla. Hay personas que usted los ve que inspiran temor, y que él estaba buscando la forma sabia de meterse, y se fue y le montó una parábola y le dijo, oye, hay un hombre que tenía 100 ovejas y tenía un siervo, un trabajador que tenía una sola, y le llegó un visitante de camino. ¿Y sabe qué hizo? No agarró de las 100, agarró la única ovejita que tenía el trabajador, la mató, se la cocinó y se la dio al visitante. ¿Qué opinas tú de eso? Pero hay, cuando otro comete el error, hay que caer encima. Pero cuando están hablando de uno, uno dice que los hermanos no tienen amor en la iglesia, que los hermanos no tienen compasión con uno, los hermanos no tienen paciencia. Hay que hablarle de otro para que él mismo se sentencie. Eso fue lo que buscó Natán. Vamos a dejarlo que él mismo se eche la soga al cuello. Y le dijo, ¿qué crees que hay que hacer con el bandido ese? Sin saber que estaba hablando del mismo David. Y David dijo, ¿qué hay que hacer? Si hombre merece la muerte, vamos a acabarlo, a picarlo en pedacitos, lo quemamos y lo desaparecemos. Y tiene que pagarte, lo veas 4 veces. Hay que aplicar la justicia. Y Natán se quedó viendo y dijo, ese hombre eres tú. Mataste al único hombre que tenía la única ovejita, el trabajador tuyo que iba a la guerra por amor al pueblo. Le mataste a la mujer y no te conformaste con eso, sino que después lo mandaste a matar a él, te acostaste con su mujer y lo mandaste a matar. David, cuando ya había salido la palabra que lo había condenado, ya no tenía por qué agarrar, sino que dijo, yo he pecado y vino la sentencia. Dios le dijo que no se apartará nunca la espada de tu casa. Mientras esté vivo habrá guerra en la tierra entre tu propia familia, peleándose el trono. Absalón se levantó, lo sacó del reino, lo sacó del palacio, se formó una pelea, se estaba muriendo. Adonías le estaba queriendo quitar el trono a Salomón. Era una disciplina de Dios que había entrado en la casa de David. Pero cuando David se dio cuenta la forma de corrección que Dios había usado para sacarlo de donde estaba hundido, escribe el Salmo 32 y no habla de Dios como un condenador cuando se le dijo la verdad, sino que le dijo prácticamente en el verso 1, bienaventurado aquel varón cuyo pecado ha sido perdonado, cuya transgresión ha sido olvidada. Me alegro de que Dios me haya sacado del error, que me haya dicho la verdad, que haya tenido misericordia, que me haya dicho las cosas tal cual como son. A veces quisiéramos estar en una congregación donde nos digan, hermano, usted puede casar otra vez, qué feliz. Cuando te vayas al infierno, la cara del pastor no se te va a olvidar, esperando que él caiga también para cocinarlo en el caldero que te tocó a ti. Hay gente que está esperando que le acomoden las cosas, que le pongan las cosas a su puntito de vista, que me pueda sentir bien, pero algún día vendrá la consecuencia. Algún día se darán cuenta que el que le dijo que eso se podía hacer, no se podía hacer. Yo no puedo llevarle a usted al punto de vista mío. Yo no puedo llevar a usted a lo que yo pienso, a lo que yo creo. Tengo que llevarlo a lo que Dios crea, porque usted no me va a dar cuenta a mí. Usted le va a dar cuenta a Dios y después yo tendré que darle cuenta a Él. Y por eso el que tenía el ministerio del apostolado, un apostolado digo yo con enfoque pastoral, porque el que habla del pastorado como suyo mismo es Pedro. Dice que cuando aparezca el príncipe de los pastores nos dará la corona incorruptible de gloria. Este hombre es apóstol, pero él estaba al cuidado del pueblo de Israel.
¿A quién le dijo Pedro, si me amas, pastorea mis ovejas? Pedro, si me amas, apacienta mis corderos, los recién convertidos, las ovejas chiquititas. Y Pedro nos escribe en el capítulo 2: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcáis para salvación, dejando toda hipocresía, toda envidia, todas las detracciones. En pocas palabras, lo que nubla la verdad en una persona es la hipocresía. Hay gente que Dios le está hablando y son hipócritas y dice gloria a Dios, pero no se corrige. Hipocresía. Son personas que usted lo ve escuchando la palabra y ven al otro y saben que es con él y le dicen al de no ves cómo te está hablando el Señor, pero nunca cree que es él a quien Dios le está hablando. Y Pedro lo que está diciendo es: mire, si usted quiere que la verdad cause efecto, si usted quiere crecer, saque todo eso de su corazón y no diga que el pastor habló con el predicador, que se pusieron de acuerdo para mandarte la sátira. Corrígete, que es la palabra de Dios. Y que tenga que venir leche sin adulterio, no la lechita esa de tienda y de bodega que venden, que usted lo que está bebiendo es agua. Ya le sacaron la grasa, le sacaron la proteína, y el agua que queda le echan azúcar y se la venden a usted. Es la lechita sacada de la vaca, que le aseguro que el que se la bebe y está acostumbrado a beber lechecita de tienda, le da diarrea quizás por cuántos meses, que no se le va a parar. Por eso es que sienten la leche dura, que les hace daño, que los corta. Sienten que la leche los atraviesa, sienten que la leche los enferma. Pero si Dios corta, Él sana. Y que si está bebiendo la leche, puede que hoy le haga daño, pero mañana la gente dirá: está bien nutrido, cualquier cosa no lo tumba, cualquier cosa no lo desbarata, cualquier tentación no lo saca del reino, porque se alimentó bien, como la palabra que Dios mandó, como la palabra que Dios envió. ¿Qué nació para uno? Pablo le está explicando a Timoteo cómo sacar a una persona de la condenación. Le dice: y aquellos que dudan, aquellos que andan mal, tienes que reprenderlo con mansedumbre. Dígale la verdad con mansedumbre, para ver si así lo saca de la condenación del diablo. En pocas palabras, cuando usted vea a alguien mal, no llegue con soberbia. ¿Cuántos no se ríen de un descarriado? Mírenlo. Inclusive cuando hay competencia dentro de la iglesia, hay un hermano deseando que el otro se descarríe. Yo he visto esas iglesias gigantes y hay como 50 músicos haciendo cola. Y el pastor dice: cuando la embarre él, te montas tú. Cuando él la embarre, te montas tú. Cuando él la embarre, te montas tú, te montas tú. Y el número 50, entonces tengo que esperar 49 embarradas para poderme montar allá. Todo el mundo anda haciendo cola. Y todo el mundo está aquí deseando que para poder tocar. Oye, ¿cuándo la va a embarrar? ¿Cuándo se va a caer? ¿Cuándo va a hacer algo para que se lo dañe? Hay personas que le desean el mal a otro, y a veces están dentro de la misma iglesia. Hay gente que lo abraza a uno y se ríe por dentro que se pudra. Lo miran a uno y el abanico se soltara el tornillo en el nombre de Jesús, le cayera encima. Lo desean, lo abrevan en su corazón. Por eso hay gente que le dice: uno, suegra cristiana no hay, solo desean la muerte uno de carrato y no como uno de mi suegra porque me envenena. Personas que le desean el mal a otro. Pero la corrección que hace en el libro de Gálatas el propio Pablo, dice que cuando veamos a un hermano nos sorprendamos en algún pecado, en algún error, tengamos que reprenderlo con mansedumbre, no sea que nosotros también seamos tentados. ¿Verdad que es fácil condenar a otro cuando algo no nos ha pasado a nosotros? Y tenemos que recordar algo, que Él cayó hoy, pero nosotros también tenemos carne. Que Dios en su misericordia no nos permita caer también. Que Dios en su misericordia no nos permita que nos vaciemos en el mismo error, en la misma equivocación, en la misma falta. Cuando usted ve a alguien, métase en sus zapatos como si usted fuera el que estuviera caído. ¿A cuántos de aquí cuando cometen un error les gustaría que alguien les hablara con amor? Que alguien viniera con una falla y alguien los entendiera. Yo no estoy diciendo que el pecado hay que aceptarlo, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo
diciendo es la forma de enfrentar la situación, la forma de enfrentar el momento. ¿Cuántos no le deforman a un hijo la personalidad porque rompió un florero? ¿Cuánto ha rompido tú? Rompen un florero, una cosa es que lo haya agarrado y lo haya lanzado contra el piso, y otra cosa fue que pasó, lo tocó y se migajó. Y hay algunos que en la ira hacen desastre. Como una noticia que hubo por los medios de comunicación en Bogotá de un niño que no se llenaba. Gracias a Dios que por aquí no hay esos problemas, ¿verdad? De los que no se llenan. Coma y coma y coma y coma y coma y coma. Y cuando se terminaba el plato, papá más. El caldero, ¡guau! Papá más. Hágale otro ahí. Papá más. Y el hombre desesperó y le puso una plancha en la boca. Y oye, qué acto de desesperación. Son formas indebidas de tratar la situación. Uno tiene que aprender a ponerse en el lugar de otro. Él dice, no sea que uno también sea tentado. Dios no lo permita. Usted está alabando a Dios hoy, está adorando al Maestro hoy, que Dios no quiera que mañana usted esté caído, que Dios no quiera que mañana usted esté derrotado, que Dios no lo permita. Y cuando uno va a corregir a alguien, ese estado de mansedumbre lo lleva a autoanalizarse a uno primero. Antes de lanzar la corrección contra alguno, debo analizarme yo. Imagínese un borracho diciéndole a otro borracho, no beba, mijito, le va a ir mal. ¿Qué le va a decir a otro borracho? Deja de beber tú. Deja de tomar tú. ¿Cómo me vas a corregir si tú eres el que me acompaña a la cantina? Hay personas que no pueden corregir a otro porque están en el mismo error. Hay que sacar la paja del ojo para poder mirar la paja que está en el ojo del hermano. Si yo no puedo mirar mi error, ¿cómo soy capaz de mirar el de los otros? Como los hermanos que se la dan de profeta y se arrodillan a chismosear en la vida de todo el mundo. ¿Qué está haciendo fulano, Señor? ¿Qué está haciendo Pereceo? Muéstrame. ¿Qué anda haciendo su talito? Y le dice, ahora el Señor me mostró que usted anda así, que usted anda así, que usted anda así. Y todo el mundo, oye, pero lo que me está diciendo bien también lo hace. Dios le muestra lo que hacen los demás, pero lo que Él hace no lo muestra a nadie. Eso es una condición de ceguera terrible. Cuando Dios verdaderamente está en el corazón de alguien, uno no anda pendiente de lo que otro hace, uno anda pendiente de uno mismo, de corregirse uno, de santificarse uno, de purificarse uno, de andar conforme a la palabra de uno. Uno no anda en el proceso de cambiar de otro, anda autoanalizándose. Creo que el hombre de Dios no se ocupa tanto en los defectos de los demás, está ocupado en su propia vida. El que observa mucho el defecto de otro no tiene tiempo para observar su propio defecto, no tiene tiempo para observar su propio error. No ande pendiente de otro, ande pendiente de usted. Y cuando usted se forme y usted se perfeccione como el hombre de Dios, los que tienen defecto lo van a buscar. Y le van a decir, ¿cómo hizo usted para arreglar su hogar? ¿Cómo hizo usted para dejar de mentir? ¿Cómo hizo usted para dejar el trago? Porque usted se corrigió. Y cuando alguien se corrige, pasa de ser tiniebla a ser la luz de este mundo. Ven algo diferente, ven algo distinto en la vida de la persona. Y voy a culminar con este texto bíblico que está en el libro de Judas. Voy a leer el verso 22, ya que Judas tiene solo un capítulo. Judas, verso 22. Algunos que dudan, convenceros. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Ahí está cómo tratar al pecado. ¿Cómo hago yo para convencer al que duda? Entiendo que el apóstol Judas, no el Iscariote, este era Judas, el hermano de Jesucristo. Judas, el apóstol, está diciendo convencerlo, pero entendemos de que no tenemos poder de convencimiento. Es que la persona se acerque con la actitud correcta para ver si reflexiona. ¿Quién hace reflexionar a un orgulloso? Un humilde. ¿Quién hace reflexionar a una persona con amargura? Otro que tenga amor. Una persona con odio no hace reflexionar a otro odioso.
tiene que venir alguien con la actitud contraria. El que duda tiene que enfrentarse con un hombre de fe y que le demuestre que la fe sí es efectiva, que la fe resulta. Eso lo convence. Dice a otros, salvarlo, arrebatándonos el fuego. Como que descargue en nosotros la responsabilidad. Creo que el que salva es el Señor, pero usted es el medio de salvación. Si hay un mal testimonio, ahí el impío tiene un obstáculo. Si hay un buen testimonio, tiene el camino abierto. Si no quiere pasar, el problema de él. Y número 3, de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. De otras personas hay que acercárseles con mucha prudencia. Yo he visto hermanas que han quedado embarazadas predicando en la cárcel y se han enamorado de un preso, porque no guardaron la distancia. Y ahí a veces viene un involucramiento de carácter sentimental. Usted fue a predicar la palabra o fue a enamorarse, y cae en el pecado. Eso es lo que está diciendo Judas. Guarden una distancia. Es verdad que lo ama, que lo reprende, que lo quiere ayudar, pero que no vaya a haber mucho acercamiento porque él está en pecado. Tenga cuidado con eso. ¿Cuántos no se encierran y que hablar la palabra en el cuarto? Que el Señor reprende al diablo, hace embarazada. Comienza a haber un involucramiento, una amistad. Y yo creo que la gente no se salva por amistad, se salva porque Dios lo toque. Alguien para entrar al reino no necesita involucrarse sentimentalmente conmigo, necesitas que Dios trate con él. Gloria a Dios. Hermanos, si nosotros permitimos que Dios nos corrija, nos moldee, creo que podemos acercarnos a más personas, tratarla en mejores condiciones, y puede que muchos de ellos, como dice Pablo, escapen del lazo del diablo. Vamos a colocarnos de pie, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios. Oremos a Dios en esta mañana. Padre, te damos gracias por darnos esta oportunidad de compartir tu santa y divina palabra. Gracias porque eres un Dios bueno, misericordioso y compasivo, que hasta el día de hoy nos has revelado la verdad para poder entenderla y caminar rectamente delante de ti. Ayudas a aquellos que tienen problemas de convivencia, que tienen problemas de carácter, que todavía no hemos podido formarnos a tu imagen, a tu semejanza, que todavía no hemos podido gobernar algunas áreas de nuestra personalidad, que hace que nos comportemos mezquinos, que nos comportemos de forma repugnable a otras personas, de forma tal vez odiosa o en estado de amargura. Pedimos en esta mañana que conforme a tu misericordia puedan haber esos cambios y esas transformaciones en nuestra vida, y ser la mano que se extienda para el caído, ser la mano donde algunos se apoyen el bastón, el báculo, que algunos puedan ver como ejemplo del que no vino a sentenciar, del que vino a ayudar, del que vino a fortalecer, del que vino a animar, del que vino a traer fortaleza, que vino a traer esperanza, que vino a traer vigor, que vino a traer amor, que vino a traer, Señor, la mano de Dios para bendecirnos y para sacarnos adelante. En los méritos de tu Hijo amado Jesucristo, en esta hermosa mañana te lo pedimos y te damos muchas gracias. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Brevemente yo quisiera hacer una oración en esta mañana. Creo que no es tan deprisa, ¿verdad? Son las 12, uy, el pavo tiene que estar, que se vuela del congelador, que no lo va a esperar. Pero yo quisiera orar en esta mañana por restauración. Yo soy de los que, no es que no me guste, es que considero de que por la formación que da la palabra, de tratar uno de sacar personas, usted. Eso es como a veces avergonzar, obligar a alguien a orar por él. Yo quiero orar por el que quiere que se ore por él. La oración es más efectiva. Y quiero orar por restauración, para que Dios le dé más de lo que le ha dado. Por eso quiero orar en esta mañana. Y el que desee la oración, le pido que venga
frente y vamos a orar y vamos a clamar a Dios. Creo que todo este tiempo que Dios ha trabajado en nosotros no lo ha hecho en vano. Creo que Dios en su misericordia, si hasta el día de hoy ha tenido paciencia y nos ha traído, nos ha formado, nos ha usado para su gloria, creo que lo va a seguir haciendo. Lo que hay es que disponerse a abrir más el corazón. Y puede que ese conflicto en ese hogar se acabe. A veces no es que Dios haga un milagro, es que nosotros cambiemos la actitud. Puede que ese lío del trabajo del que nos fastidia, si le mostramos una actitud diferente, Dios lo derrote y lo avergüence. Puede que los hijos que solo han visto palo y garrote, al abrazarlo un día, diga: caramba, mi papá no es el cascarrabia que solo se quita la correa, sino que también me ama y me quiere, y puede que Él cambie su actitud con usted. Puede que Dios haga algo en esta hermosa mañana. Para el que cree, le dijo el ángel a María, es posible. Yo no te puedo explicar, María, cómo Dios va a poner un niño